¿Qué cosa es un infarto cardíaco? Es una enfermedad grave que puede incluso producir la muerte de una persona. El riesgo de complicaciones es bien alto, ¿no? O sea, por la ansiedad también me puede dar un infarto. Ahora no es solo salvarle la vida, sino que recupere su vida lo más normal posible. Y si no se actúa rápido, dentro de las 2 primeras horas, puede ser mortal. ¿Sabías que los infartos son más frecuentes en mujeres que en hombres? ¿Sabías que el 40% de las personas que tienen un infarto mueren y no llegan al hospital? ¿Y sabías que un infarto silente o silencioso puede causar pequeños molestares en la zona del pecho, como una indigestión o inclusive con un aumento de presión en la zona torácica? Soy la doctora Milagros Quinto, estamos en Cirugía 24 horas. El día de hoy nuestro tema es infartos cardíacos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en Cirugía 24 horas, el doctor César Ortiz, cardiólogo intervencionista. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su invitación, doctora. Hoy vamos a conversar sobre infarto cardíaco. Exacto. Doctor, ¿nos puede contar un poco, por favor, acerca de su experiencia como cardiólogo? Claro, yo tengo más de 10 años de cardiólogo y más de 8 años de cardiólogo intervencionista, que es una rama de la cardiología donde hacemos procedimientos invasivos llamados cateterismos cardíacos en aras de curar enfermedades del corazón a través de unos dispositivos mínimamente invasivos por el brazo, por la pierna, y evitando muchas veces al paciente que le abran el pecho con cirugías complejas, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, la primera pregunta, ¿qué cosa es un infarto cardíaco? Es una enfermedad grave que puede incluso producir la muerte de una persona, que se produce cuando una arteria del corazón se obstruye. Las arterias llevan la sangre a cualquier parte del cuerpo, ¿no? También obviamente al corazón, porque ahí están los nutrientes y el oxígeno que necesitamos para vivir. Es el alimento del cuerpo y el corazón se encarga de bombearlo, pero también necesita este alimento. Entonces, cuando no llega adecuadamente, lo suprimimos el alimento, pues esta parte del corazón deja de funcionar y se muere. Infarto es igual a muerte. Y si es una zona muy grande o es una arteria muy importante del corazón, pues este infarto puede acarrear el completo cese del funcionamiento del corazón y por ende la muerte de la persona, si no se actúa obviamente a tiempo, ¿no? A tiempo, claro, doctor. Entonces, podríamos decir que un infarto cardíaco es cuando no llega la sangre a la zona del corazón, que es uno de los órganos principales para nosotros, y por eso hace que falle, deje de funcionar. Exacto. Y obviamente si es muy masivo y hay mucho daño, lamentablemente generaría la muerte de una persona. Exacto, claro. Esos son los infartos, por ejemplo, fulminantes, que no te dan tiempo para actuar o tienes que actuar muy rápido en aras de proteger al corazón y la vida de la persona. Muy bien, doctor. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes de una persona que tiene un infarto? Los síntomas comunes son un dolor de pecho muy intenso en esta zona del tórax, ¿no? Opresivo, tan fuerte que a veces la persona empieza a sudar, a ponerse pálido, a veces se agrega vómitos o náuseas. También se presenta como una falta de aire, está tranquilo o está haciendo una actividad y de un momento a otro como no puede respirar. A veces también se puede agregar náuseas o vómitos cuando el infarto es la zona inferior del corazón, que a veces está pegada con el estómago y por eso produce náuseas, o también puede producir latidos muy rápidos y la persona puede perder conocimiento, ¿no? Básicamente son dolor de pecho, falta de aire, náuseas o vómitos o incluso latidos rápidos que le llaman palpitaciones, ¿no? Eso es cuando ya el paciente tiene un infarto. Exacto. ¿Sabe? Por el dolor intenso que tiene en el pecho. Pero ¿hay algún síntoma o algo que me pueda a mí pensar, por ejemplo, si yo soy una paciente joven que aparentemente no tengo ninguna comorbilidad, ninguna enfermedad, ¿no? Que me puede indicar que de repente yo tengo algún problema en el corazón y que me puede dar un infarto? De repente yo quiero hoy día correr una maratón y termino infartada, como pasa muchas veces, ¿no? Yo he visto pacientes que a veces son jóvenes que aparentemente no tienen ninguna enfermedad y juegan fútbol y aparecen muertos. Sí, a veces no se puede saber qué molestias tienen, por eso hay muchos deportistas de alto nivel, incluso campeones mundiales. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no?
No sé si conocen a Iker Casillas, que ha sido campeón con la selección española, ha sido campeón de la Champions con el Real Madrid. Y a los 38 años tuvo un infarto al corazón, estando ya en Portugal. Entonces, él ha pasado pruebas, pero todas las que podía saber, y nunca le trajeron un problema cardíaco. Y súbitamente, a los 38 años, como usted dice, previamente sano, atleta de primer nivel, le dio un infarto. Entonces, la mayoría de veces no avisa. Pero hay algunas molestias que podrían orientarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una persona es joven, actividad física, y está haciendo sus actividades normales, por ejemplo, sale a correr 30 minutos, 40 minutos al día, pero nota después que por ahí ya se cansa a los 30 minutos, se cansa a los 20, tiene una fatiga en el pecho, y nota que le afecta eso un poco su calidad de vida, su actividad cotidiana, hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Entonces, normalmente una persona joven que hace actividad, pues siempre se hace 30 o 40 minutos de actividad física al día, ¿no? Debería mantenerse ahí, pero nota después que eso lo limita por cansancio, molestias en el pecho, podría estar avisando que tiene un problema del corazón. Si nota algo que no está yendo bien, ¿no? De repente antes corría muy bien, sin ningún problema, se sentía mejor inclusive después de correr, pero después nota que ya no puede correr el kilómetro, 2 o 3 kilómetros que corría, ha reducido la cantidad de kilómetros que corría, o de repente siente que ya no puede llegar, se agita o siente que algo no está yendo bien. Eso podría ser como un signo de alarma, por decirlo así. Doctor, ¿y qué cosa es lo que causa un infarto cardíaco? ¿Solamente es el bloqueo? Hay varias causas, pero la mayoría es sí, la obstrucción de la arteria por grasita y coágulos. Yo le digo a mis pacientes, es como que tenemos el tubito, ¿no?, que es la arteria donde pasa la sangre, y tenemos un granito de grasita y se rompe ese granito y se libera toda la grasita y los coágulos. Y eso obstruye el flujo. Es lo más frecuente, un 70-80% de infartos se produce por eso. Por placas. Por placas, se llaman placas ateroscleróticas que están llenas de grasita, y a romperse o a aumentar la grasita obstruyen el flujo sanguíneo de tal manera que ya no llega adecuadamente a esa parte del corazón, y pues el corazón, esa parte del corazón se muere, ¿no? ¿Y es la única causa? No, también hay otras causas, por ejemplo el vasoespasmo. O sea, la arteria está formada por células, son seres vivos, o sea, células vivas, entonces a veces se cierra por vasoespasmo, o sea, se cierra no por placas, sino por el músculo que lo contrae, o también por un estrés muy intenso, que el cerebro produzca unas sustancias tan intensas que afectan el corazón. Por ejemplo, hay un síndrome muy común que se ve sobre todo en mujeres jóvenes, ¿no? El síndrome del corazón roto, ante un estrés muy intenso, ¿no? una pérdida de un familiar muy querido, un cambio abrupto en el trabajo, o algo tan intenso, ¿no?, que puede producir un infarto al corazón, sobre todo en mujeres jóvenes, por el estrés. Se llama cardiopatía de estrés o síndrome del corazón roto. Esa es una causa también que se ve en menores de 50 años en mujeres. En mujeres. Sobre es todo por el estrés. Muy intenso. Es muy intenso un estrés muy intenso podría producir. ¿También por drogas se puede provocar? Claro, también la cocaína, la heroína o cualquier estimulante al corazón puede producir que el corazón se estrese tanto que cierre los vasos, o que el corazón lata tan rápido que corte la circulación al corazón y pueda producir un infarto. Hemos tenido pacientes jóvenes que consumen ese tipo de drogas infartados. Uno no sospecharía de una persona de 20, 30 años, pero por el consumo de drogas sí puede producir infarto. Muy bien, doctor. ¿Y cómo yo puedo tener un diagnóstico de un infarto cardíaco? O sea, usted me ha dicho que a veces puede ser súbito, no da muchos síntomas, pero digamos que llega un paciente a la emergencia, obviamente, por dolor intenso en el pecho. O sea, ¿cómo yo puedo diferenciar que es un dolor de un infarto o que es un dolor tal vez, no sé, de una indigestión, que tuvo un reflujo, que es el ácido que va hacia la boca y genera ardor en el pecho, tipo urente? O sea, ¿cómo puedo yo hacer el diagnóstico? Lo primero es la evaluación del profesional de salud, en nuestro caso el médico, de emergencia, para evaluar si no hay otras molestias. Pero también tenemos que complementarlo con un electrocardiograma, que es una prueba que te mide la actividad eléctrica del corazón, te ponen unos chupones en el pecho, unos brazaletes en las piernas, en los brazos, y te miden cómo el corazón está emitiendo la energía. Entonces, de acuerdo a algunas alteraciones, con un electrocardiograma puedes diagnosticar un tipo de infarto de los más graves que se llaman ST elevado, que implica la obstrucción total de una arteria. Obviamente también hay exámenes de sangre, por ejemplo, uno que se llama troponina T, que se libera en grandes cantidades en la sangre cuando hay infarto al corazón. Entonces, básicamente es
La evaluación médica asocia a un electrocardiograma y un análisis de sangre llamado troponina. Con eso podemos diagnosticar la mayoría de infartos cardíacos. Claro, lo que estaba explicando el doctor acerca del electrocardiograma, como explicó muy bien él, es un aparato que coloca unos chupones en las piernas, en la zona del tórax también, en los brazos, y va a medir cómo va tu corazón, ¿no? Cómo va la frecuencia cardíaca. Y hay ciertas cosas, como dijo el doctor, que es un ST elevado, que es una alteración cardíaca en la cual hay un bloqueo total. Puede ser que sea un bloqueo no total, que es no ST elevado, Exacto. y puede ser que sea ST elevado, que sí es un bloqueo total. Ese bloqueo total es el más difícil porque no entra nada de sangre. Súbitamente se corta el flujo 100%, entonces y por ende no hay sangre. Exacto, y ahí el infarto se instala rápido, ¿no? Y ahí sí que actuar rápido porque el riesgo de complicaciones es bien alto, ¿no? Claro, y el otro que también mencionó el doctor es acerca del laboratorio. Hay un examen de laboratorio, que son las troponinas, Exacto, que es lo que va a medir también si había un infarto. Pero, por ejemplo, doctor, si llega un paciente de emergencia, ¿y cuánto tiempo demora en sacar una troponina? Para poder saber si es que tiene o no un infarto. Claro, lo ideal, y según las sociedades peruanas y internacionales, como la Sociedad Europea, Americana, se está utilizando la troponina ultrasensible, que en menos de una hora ya deberías tener el resultado. Lamentablemente eso no está a disposición en todos los lugares porque tiene costos un poco elevados, pero se utilizan las otras troponinas T o I que pueden salir el resultado en 2-3 horas, ¿no? Pero ya el paciente está siendo atendido como un infarto. Claro, por eso el electrocardiograma debería tomarse los primeros 10 minutos desde que llega la emergencia, menos de 10 minutos, ¿no? Eso es... Porque es un examen rápido. Eso sí, demora un minuto. Un minuto en hacer ese examen. Exacto, y ya con eso puedes tener el diagnóstico del infarto y sobre todo los más graves que son ST elevado o también otros infartos de alto riesgo, ¿no? ¿Y cómo decide usted, ya que el doctor es cardiólogo intervencionista, él hace cateterismos, ¿no? Colocaciones de stent también. ¿Cómo usted decide si este paciente va para cateterismo, no va para cateterismo, o todos tienen que ir para cateterismo apenas tengan un infarto? ¿O cómo vendría a ser el manejo en realidad cuando llega un paciente por emergencia? Porque son pacientes de emergencia. Sí, es una excelente pregunta porque todavía los cardiólogos, las sociedades no se ponen muy de acuerdo en los tiempos, pero sí todo paciente infartado tiene que ir a un cateterismo. La discusión es el tiempo, cuándo hacerlo, cuántas horas o cuántos días puedes esperar. Por ejemplo, el ST elevado, primero debe, obviamente el diagnóstico debe ser rápido, con un electrocardiograma dentro de los 10 minutos de ingreso a la emergencia y debe entrar idealmente dentro de las primeras 12 horas del diagnóstico. O sea, si ya llegó el paciente con dolor 2-3 horas, tenemos unas 9 horas, por ejemplo, de que ya debe entrar al cateterismo. ¿Por qué? Porque la arteria está completamente obstruida o cuasi obstruida y ahí tenemos que abrirla rápidamente. También le damos medicación previa, ¿no? Como la aspirina, el clopidogrel, apoyo anticoagulante, que ayudan un poquito a mejorar el flujo en esa arteria obstruida, pero tiene que ir a cateterismo. Los otros infartos, como el ST no elevado de alto riesgo, puede esperar 24 horas o de bajo riesgo, que son hasta 72 horas. Y los otros extremos, cuando ya es un infarto muy grave, el paciente ya no toleró el cuadro y el corazón ya está colapsado, la presión baja, el paciente pierde el conocimiento, que se llama shock cardiogénico, y vamos a entrar las primeras menos de 2 horas. ¿Por qué? Porque la mortalidad es más del 70% si no le hacemos el procedimiento. Entonces, eso sí ya es una emergencia cardíaca que debemos actuar lo antes posible, shock cardiogénico, que sobre todo se da después de un ST elevado, ¿no? Doctor, ¿y qué cosa es un shock cardiogénico? Un shock cardiogénico es cuando el corazón ya colapsó, ya no está funcionando bien y necesita medicamentos para que funcione bien, incluso ventilador o aparatos o cables que también ponemos para que el corazón mejore. O sea, el corazón ya no funciona por sí solo bien. Todavía está funcionando, pero está necesitando de aparatos y medicinas para que bombee porque su presión está muy caída, no está llegando bien sangre en una parte del cuerpo, ¿no? O sea, significa que ya el corazón entró en un colapso tal Exacto. que no funciona absolutamente nada. Y como dijo el doctor, generalmente se debe a porque es un infarto muy masivo, ¿no? Que ha afectado gran parte del corazón, y si no se actúa rápido dentro de las 2 primeras horas puede ser mortal. Sí, la mortalidad es bien alta, más del 70%. Más del 70%, muy bien, doctor. Y acerca de los stents, doctor, que hace en el cateterismo, o sea, ¿me podría explicar qué cosa es un stent? ¿Y, claro. y qué función tiene en un cateterismo? O sea, ¿por qué yo tengo que colocar 1, 2, 3
o cuánto es un límite o cómo debería ser? Claro, el stent es un dispositivo, digamos, metálico de aleaciones de cromo cobalto, cromo platino, que se colocan en el procedimiento de cateterismo para asegurar que se mantenga el flujo de la arteria una vez abierta. O sea, son una especie de unos tubitos como mallitas, ¿no? Como es una tubería en el baño, no sé si ven ahí la tubería. Que se atoró. Entonces yo lo limpio primero con el catéter, con balones, con dispositivos, ya le quité el sarro, la tubería, y le pongo como que otro tubito para que se mantenga permeable y con el flujo adecuado. Porque a diferencia del tubo de la tubería, el del tubo o los tubitos arteriales que tenemos en el corazón son células vivas, están las placas ateromatosas, entonces todo está inflamado eso. Entonces tengo que reemplazar esa tubería por otro mejor o una artificial con una droga, porque ahora se utilizan los stents medicados que liberan una sustancia para que el flujo se mantenga y esa arteria siga abierta por muchos años. Entonces, un stent cuando se coloca no se puede quitar. No se puede ocultar. Y me olvidaba de la pregunta, se pueden poner varios stents de acuerdo a la edición. Los stents tienen sus longitudes en milímetros, porque las arterias son pequeñas, hasta 38, 40, depende del diámetro. Entonces, a veces las arterias pueden medir 60, 80 o 100 milímetros de largo. Entonces, todo está enferma, todo está obstruido. Entonces, tengo que ponerle varios stents para abrir toda la arteria y mantenerla abierta. Y si se obstruyen los stents, no, porque el paciente no se cuidó, etcétera, etcétera, muchas causas, puedo poner otro stent por dentro. O sea, ¿puedo colocar un stent dentro de otro stent? Sí, pero ya cuando es el segundo stent se ha obstruido, poner otro stent adentro es muy difícil porque ya estamos hablando de metal, no es la flexibilidad de una arteria que está hecha por células, ¿no? Entonces ahí lo que se recomienda es hasta poner dos stents. Si el segundo stent se obstruye, ¿no? Ahí generalmente ya se abre de otra manera, ¿no? Con balones, con otros equipos. Ajá. O sea, lo que yo quiero que entienda de repente el público es que cuando uno tiene un infarto, significa que una arteria se obstruyó, como una cañería que dijo el doctor que está llena de sarro, ¿no? Y se obstruyó y no pasa la sangre. Exacto. Entonces lo que hace el cateterismo es limpiar todo ese sarro, limpiar toda esa grasa, probablemente de placas ateromatosas, para poder colocarlo luego un stent, si es necesario, ¿no? Se puede colocar 1, 2, 3, de acuerdo a lo que se vea el médico en el momento de hacer el procedimiento, porque eso es lo que va a prevenir de que el flujo o que esta cañería se me vuelva a colapsar. Exacto. Sí. Pero usted también habló acerca de que hay algunos stent con medicamentos. Claro, esta tecnología de los stent es parte del año 1986, entonces ya se ha avanzado mucho en lo que es tecnología. Habían los stent no medicados, que eran simplemente el metalcito, el tubito, pero veían que al año se obstruían un 10%. Entonces desarrollaron medicinas, drogas que bajan un poquito la reacción del cuerpo porque es un cuerpo extraño. Claro, exacto. Todo un cuerpo extraño en el organismo genera una reacción. Entonces, esta medicina baja esa reacción para que el flujo, la arteria se mantenga abierta y dure muchos años. Entonces, ahorita ya estén medicados de tercera generación, que son los que más duran. ¿Qué es lo que recomiendan? Estén medicados de última generación, son los que recomiendan poner en el proceso de un infarto que se hace el cateterismo cardíaco. Doctor, ¿y cuáles son los beneficios que puede tener un paciente con el manejo de un cateterismo? Claro, como le decía, todo paciente infartado debe ir a cateterismo. El tiempo es de acuerdo a la gravedad, la evaluación del médico. Pero la ventaja ahora no es solo salvarle la vida, sino que recupere su vida lo más normal posible. Por eso es que los pacientes que ST elevados debemos entrar al procedimiento entre las primeras 2 horas del diagnóstico, de iniciar el dolor más intenso. Entonces, ¿por qué? Porque el músculo se puede recuperar completamente. Hay una parte que sí, si bien se infartó, se murió, pero lo demás puede compensar el funcionamiento para que la persona pueda hacer sus actividades lo más normal posible, obviamente con algunas restricciones, tomando medicación y siendo evaluado por su médico, ¿no? Ok, entonces lo que nosotros queremos hacer que con la colocación de hacer cateterismo o colocar stent si es necesario, ¿no? Debido a cada caso, es que el paciente al final haga su vida normal, o sea, tenga lo más normal posible dentro de todo lo que ha pasado, dentro de ese cuadro de emergencia que ha sucedido. Claro, exacto. ¿Y cuáles son las complicaciones o los riesgos asociados al cateterismo? Claro, como cualquier procedimiento que se realiza en el corazón, que es un órgano vital, como lo mencionó la doctora, tiene su riesgo, ¿no? Estamos metiendo o introduciendo dispositivos dentro del corazón, como los stents, los balones. Entonces puede haber otro infarto, puede haber perforaciones, puede cerrarse la arteria,
pero también para eso usamos medicamentos o prevenimos eso de acuerdo al paciente. El riesgo de complicaciones es menos del 0,1%. Claro, dependiendo del paciente. Por ejemplo, en el caso del shock cardiogénico, que ya son muy graves, la situación, el corazón está colapsado, ¿no? Entonces el riesgo de complicaciones es mayor, pero en la mayoría es menos de 0,1%. O sea, 1 de cada 1000 se pueden complicar, ¿no? Ya, muy bien, doctor. ¿Y solamente cuando uno tiene un infarto se hace un cateterismo? No, es lo más frecuente la indicación. Es lo más frecuente. Pero sí hay muchas más indicaciones para hacer cateterismo. Por ejemplo, otra que sea más frecuente aparte de un infarto. Por ejemplo, el paciente que se va a operar del corazón por otro motivo, por un cambio de válvula o por trasplante o un cierre de un huequito que tiene ahí que no se cerró cuando nació, también tiene que hacer un cateterismo para ver eso. O cuando tiene, por ejemplo, problemas de corazón-pulmón que se llama hipertensión pulmonar, para medir la presión dentro de la arteria del pulmón para valorar la medicación que está tomando. Ajá, entonces no solamente cateterismo se utiliza para los infartos, sino también para otras patologías asociadas obviamente al corazón. Claro, estamos hablando de cateterismo cardíaco, porque hay cateterismo cardíaco también arteria, hay cateterismo, neurológico, cateterismo vascular, etcétera, etcétera, en otras zonas del cuerpo, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿cómo afecta la dieta o la alimentación al riesgo de un infarto cardíaco? Bastante. ¿Tiene mucho que ver? Claro, como habíamos mencionado, las placas ateroscleróticas son la grasita que se pegan o se acumulan en las arterias, en la tubería que lleva sangre. Entonces, cuando uno come alimentos ricos en grasas, ¿no? Sobre todo las grasas saturadas, que son las que más obstruyen las arterias, pues aumenta el riesgo de obstrucción de las arterias y, por ende, el infarto cardíaco, ¿no? Y solamente eso es la única, la única explicación. ¿Solamente es la dieta, la alimentación? ¿Hay alguna otra cosa más? Sí, también. ¿Alguna medida de repente higiénico-dietética? ¿El sedentarismo también puede ayudar en eso? Sí, hay varios factores. Uno es la dieta, ¿no? Que en Perú la comida es muy rica, pero pues muchas de ellas, como le digo a mis pacientes, es muy sana. No muy sana. Porque tiene mucha grasa, muchos carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero también la vida sedentaria es un factor importante. Cuando uno hace ejercicio, por lo menos 30 minutos al día de leve o moderada intensidad, o sea que se cansa un poco, por lo menos 5 veces a la semana, ayuda a bajar ese colesterol en la sangre, a bajar el azúcar en la sangre, y eso permite que las placas ateroscleróticas disminuyan en las arterias y por ende disminuye el riesgo de infartos. Entonces, aparte de eso, es fundamental tener una vida activa, deporte, ejercicio, su dieta, también manejo del estrés. También produce unas sustancias que obstruyen las arterias, igual también el dormir bien, no exagerar en muchas cosas, en trabajos excesivos, manejo de ansiedad, entre otros factores, ¿no? O sea, por la ansiedad también me puede dar un infarto. Cuando uno es muy ansiedad, pero digamos expresada en lo que es estrés, un estrés crónico, continuo, ¿no? Que te impide hacer otras tareas como ejercicio, te pide descansar, te impide consumir adecuados alimentos, eso sí puede llevar a un infarto cardíaco. ¿Y acerca del tabaco, doctor? También es muy importante, gracias por hacerme acordar, el cigarrillo es uno de los peores enemigos del corazón, en general en cualquier órgano o sistema del cuerpo, ¿no? Pero sí, también inflama las arterias, las enferma, las hace heridas y las obstruye. Afortunadamente, por esta ley de prohibición de cigarrillo en lugares públicos ha bajado bastante. Pero sí, es el peor enemigo del corazón, es el cigarrillo. Y un paciente que después que tenía un infarto, ¿no? Que bueno, felizmente llegó a emergencia, se pudo tratar, le hicieron probablemente un cateterismo y se pudo solucionar el problema que tuvo en ese momento. ¿Qué recomendaciones usted le puede dar a un paciente después de un cateterismo? O sea, ¿qué es lo que debería hacer el paciente? Lo que debería es cambiar su estilo de vida, ¿no? Si es que no la tenía previamente, o sea, una dieta sana, actividad física frecuente, manejo del estrés, no dejar de tomar su medicación, asistir a sus controles por cardiología, y siempre consultar o estar de la mano con un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, el médico cardiólogo es el que dirige, pero también asocia a un nutricionista para que vea lo que es comida, un terapista para que vea los ejercicios, tal vez un psicólogo para que le ayude un poco el manejo de estrés. Muchos pacientes quedan con secuela o con temor después del infarto, porque ¿qué va a ser mi vida? Voy a hacerlo mi vida normal, voy a poder trabajar, me va a volver otro infarto. Entonces eso también es importante, ¿no? Entonces un manejo multidisciplinario que el paciente debe seguir siempre. Doctor, una consulta. Por ejemplo, yo tuve el caso de un familiar mío
un joven, 45 años, y le decía lo del fútbol porque fue así. Es un joven, sí era un poquito gordito, tenía sobrepeso, aparentemente ninguna enfermedad. Y un día nos avisaron que fue a jugar fútbol con sus amigos, que siempre lo hacía, y avisaron a mi prima que le dio un infarto, que lo estaban llevando de emergencia. Lamentablemente no llegó, ¿no? Entonces falleció antes y bastante joven. Y en ese caso, que bueno, él llegó cadáver lamentablemente a la emergencia, ¿se puede considerar un paciente que tiene un infarto joven, aparentemente sin ninguna enfermedad, como un donador de órganos? ¿Eso puede hacerse? ¿O ya cuando falla el corazón es una falla tan sistémica que ya no puede ser un candidato de repente a usar los órganos para hacer un trasplante? Porque esa fue la consulta que me hizo mi prima, porque él en su DNI decía donación de órganos, sí. Ya, le explico un poco. Es un tema bastante difícil porque hay incluso una especialidad de cardiología que se dedica a eso, la unidad de trasplante, ¿no? O los cardiólogos especialistas. Para ser un donante de corazón o de cualquier órgano, el paciente debe estar vivo, solo que ya la parte neurológica no funciona, porque una vez que ya fallece, los órganos empiezan a digamos, dejar de funcionar rápidamente. Entonces tú, cuando donas un órgano, es porque el órgano, en este caso, por ejemplo, el corazón, sigue funcionando bien. Entonces, si ya lamentablemente llegó cadáver a un centro de salud, ya no es para donar. O sea, realmente donan los pacientes que llegan vivos y tienen lo que llaman la muerte cerebral, que ya el cerebro ya dejó de funcionar, pero los órganos vitales como el corazón, el hígado, el riñón todavía están funcionando. Entonces ellos sí ya pueden donar porque sus órganos todavía funcionan, pero menos el cerebro. Muy bien, doctor, gracias por aclararme eso, porque era una duda que tenía, por ejemplo, mi familia, ¿no? Y me decía, ¿le van a sacar los órganos? No le van a sacar los órganos. No sabíamos, en realidad. Yo tampoco no tenía conocimiento mucho acerca de ese tema, en realidad. Doctor, y acerca de los infartos cardíacos, yo sé que usted mencionó acerca de lo que es el estilo de vida saludable, ¿no? Obviamente para lo que es evitar tener un infarto cardíaco, pero usted considera, porque he visto algunas estadísticas y de repente usted me puede corregir, que las mujeres tienen mayor cantidad de infarto que los hombres. O eso, como creo que usted me dijo que eso dependía mucho de la parte de la edad. No, siempre los hombres tienen más infartos en general, o sea, tanto jóvenes o mayores. Lo que pasa es que las mujeres antes de la menopausia tenían menos infarto. ¿Por qué? Porque los estrógenos, digamos, los protegían de cierta manera del infarto. Pero ya después de la menopausia, en que bueno, sucede las reacciones hormonales, ya el nivel de infartos con el hombre es casi igual. Y actualmente por el estilo de vida, que los dos trabajan, los dos manejan estrés, los dos se vuelven sedentarios, no comen bien. Entonces ya a partir de los 60 años ya se está viendo una tendencia que los infartos de mujeres son casi igual que los infartos en varones, ¿no? Entonces aumenta un poco con la menopausia, pero es casi que están a la par, digamos, casi cuando son adultos mayores, pero cuando son más jóvenes se ve mucho más en hombres que en mujeres. Sí, exacto. ¿Y usted, por ejemplo, recomendaría hacer un examen de un test de esfuerzo a los pacientes jóvenes? Eso también está en discusión, pero realmente, por ejemplo, si tienen algún factor de riesgo, una molestia en el pecho o tienen antecedentes familiares de problemas cardíacos o cerebrales menos de 50 años y por ahí tienen una molestia, sí podría ser, o quieren hacer un ejercicio de competencia, ¿no? Sí se les recomendaría hacer una prueba de esfuerzo para ver si es que tienen algún riesgo, porque me olvidé mencionar, por ejemplo, en personas jóvenes, ¿no? La mayoría de casos de infarto no es tanto por obstrucción de arterias, como primer caso es una arritmia, una taquicardia ventricular. El corazón empezó a latir muy rápido, ¿no? De tal manera que ya el flujo no llegó, pero no tanto porque se hizo una arteria, sino que ya no bombea bien porque late demasiado rápido. O sea, normalmente el corazón bombea entre 60 a 100 latidos por minuto, o sea, bombeo expulsa sangre, 60 a 100 latidos por minuto en reposo. Pero estas taquicardias que son malignas, que pueden producir paro cardíaco muerte, llegan a 200 o más de 200 por minuto. Entonces ahí es donde el corazón colapsa y el paciente fallece, ¿no? Generalmente en personas jóvenes, sobre todo deportistas. Es lo que más se ve. Eso lo pueden ver más en deportistas, entonces. Sí, porque le hacen las pruebas, a los deportistas le hacen las pruebas de las arterias, le hacen una tomografía, una prueba de esfuerzo, otras cosas y no detectan arterias obstruidas.
pero tienen ahí un gen o una alteración de una parte microscópica del músculo cardíaco que predispone a una taquicardia maligna. No se han dado cuenta y el paciente o el deportista debuta con un infarto, ¿no? Por una taquicardia ventricular. Porque generalmente un deportista tiene el corazón más grande. Sí, un poco más. Usualmente más grande. Sí. Y tiene tendencia a que su corazón lata más despacio. Exacto, sí. O sea, que tenga una bradicardia, ¿no? Usualmente. Le pregunto eso de la prueba de esfuerzo, doctor, porque yo he visto ahora que, por ejemplo, inclusive para poder sacarte un préstamo en el banco, te piden ya una prueba de esfuerzo. Claro, ciertos. Porque, por ejemplo, a mí me la pidieron sí, junto a mi ciertos esposo. factores. Claro, tal vez por el antecedente de su familiar, ¿no? No, porque no sabía, ves, un primo de parte de mí. Pero, por ejemplo, a mí me pidieron, o sea, mi experiencia mía, ¿no? A mí me pidieron una prueba de esfuerzo y a mi esposo también. Y nosotros tenemos menos de 40 años. Entonces, no sé, pero eso es algo que el banco nos pidió y un banco conocido, no es un banco... Me pareció súper raro. Sí, se están protegiendo por la tendencia, porque es verdad, los infartos cardíacos están aumentando más en jóvenes, por todo el estilo de vida. Por el estilo de vida, por el estrés. Claro, antes era raro ver un paciente infartado 40, 50 años, la mayoría eran 70, 80 años, ahora ves infartos hasta de 30, 40 años. ¿Y cuál es el paciente más joven que usted ha visto que ha tenido que tratar? 27 años. 27 años. Veterinario. Yo nunca me voy a olvidar, 27 años. Pero también tenía lo que le llaman dispilipidemia familiar, o sea, tenía el colesterol y triglicéridos muy altos y toda su familia de parte materna y paterna tenían eso y varios habían tenido infartos, antes de los 50 años habían muerto, le hacían operar el corazón. Y era joven, 27 años, pero hacía ejercicio, tenía una vida saludable por justo esos antecedentes. Por los antecedentes que tenía. Y no tomaba pastillas, es verdad, para eso, porque recién se detectó ya cuando tuvo el infarto. Interesante, doctor. Sí. Doctor, y después de haber hecho un cateterismo en un paciente, ¿no? Que es el procedimiento, o sea, que se debe hacer cuando hay un infarto, ¿no? Sí. Cuando se llega por lo menos al hospital o todo a la paciente clínica, infartado todo paciente tiene que hacerse un cateterismo. Lo que se discute ahí es cuándo. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo debería ser? Pero todos deberían ser sometidos. Ya. Hago el cateterismo. Después de eso, debo tomar siempre algún medicamento para un anticoagulante, o sea, algo para que no la sangre, así como la aspirina. Claro, o sea, si es que el paciente tiene un infarto, por lo más frecuente que es la obstrucción de las arterias por placas arteriosas, por la grasa y coágulos, se le pone el stent, ¿no? Y él tiene que tomar de por vida la aspirina y una pastilla para bajar el colesterol que se llaman estatinas, como atorvastatina. Eso sí es de por vida. Y hay otras pastillas que lo toman por 6 meses, un año, depende cómo ha evolucionado, pero sí o sí la aspirina y la atorvastatina o cualquier otra estatina deben tomarla por vida. Si el paciente es alérgico a la aspirina, hay otras opciones como el clopidogrel o ticagrelor, que son pastillas para justo hacer, como le dicen en términos comunes, la sangre más aguada, más ¿no? aguadita. Más aguadita. Sí, es para... Entonces esa te ayuda a que la sangre no coagule tan fácil, ¿no? Y circule un poco mejor y evite la formación de coágulos. No son anticoagulantes específicamente, pero son parecidos a ellos, un poco menos potentes, pero hace que la sangre no coagule tan fácilmente, no se fluya mejor y por eso es que se tiene que tomar de por vida. Todo paciente infartado, a diferencia de otro no infartado, siempre tiene más riesgo de tener otro infarto. Por eso es que esas pastillas lo tienen que tomar de por vida. La aspirina y la estatina, como la atorvastatina, que es la más conocida. También hay rosuvastatina, simvastatina. Lo digo eso para no hacer publicidad de marcas, pero sí, claro, esas son las pastillas. Hay varias marcas, pero esas son las más frecuentes. Sí, la más o sea, las que sí deben tomar. De todas siempre. maneras, sí. ¿Y cada cuánto deberían hacerse los pacientes un control? Generalmente los infartados, por lo menos el primer año, les hago controles mensuales para ver que todo esté yendo bien, porque ellos, después del infarto, su estilo de vida, si lo quieren cambiar, sí o sí, de ahí se sienten muy bien a 2, 3 meses, 4 meses, de ahí se olvidan un poco, dejan de tomar la medicación y ahí es donde también a veces puede ocurrir una complicación. Entonces, sobre todo el primer año, cada mes, y después ya de acuerdo a su evolución, cada 3 meses, cada 6 meses y de por vida, ¿no? Doctor, ¿y usted tiene experiencia, me imagino que sí, acerca de los infartos silentes que le dicen? Sí, claro, hemos tenido en el hospital, en la clínica donde trabajo, porque lamentablemente el paciente que tiene alteración de sensibilidad como el diabético o el postoperado o adulto mayor no tienen esas molestias típicas que hablamos de presión en el pecho, falta de aire, etcétera, y amanecen fallecidos, ¿no? O sea, entraron por otra cosa, sabían que tienen problema del corazón,
entrar por una infección, por una puntuación de piel en caso de diabéticos, un problema cerebroso, y al día siguiente amanecen muertos, ¿no? O estaban en su casa, la familia vio que se quejan muy rápido, como usted dice, y no llegaron a tiempo al hospital y ya, ¿no? O sea, alguna molestia, no, y ya fallecieron a 5 minutos, ¿no? Entonces, un infarto silente es el que no da los síntomas comunes, usuales. O no da síntomas. O no da ningún tipo de síntomas. Por ejemplo, ¿sabes cuando dicen, tengo un dolor en el pecho, puede ser de repente que tengo hasta reflujo? Claro. Eso también puede ser un infarto. Es raro, pero sobre todo en personas que tienen alterada la sensibilidad, ¿no? Los diabéticos, porque tienen una neuropatía que no tiene mucho dolor, no sienten mucho, por ejemplo, una herida, un corte, no lo siente mucho, igual en el corazón, no da mucha molestia. O un adulto mayor que también, ya por la edad, tiene desgaste en la sensibilidad, o los posoperados que más le duele donde lo han operado, ¿no? Que puede ser el estómago, la pierna, la cabeza, y no manifiesta mucho molestias en el corazón cuando hay un infarto, y esos son los que tienen infartos silentes, ¿no? O sea, o pueden tener hasta tos, ¿no? Puedes irse tosiendo, ¿no? Y toso mucho, y de repente también es eso, porque puede ser que sea diabético o que tenga otra enfermedad y que se pueda asociar de repente a ello, no lo sabemos. El tos no tanto, sino la falta de aire podría ser. La falta de aire o más. Vómitos también, por ejemplo. O dolor abdominal. Dolor abdominal es falta más. de aire también. Dolor abdominal, falta de aire. Vómitos también. Más que la tos. Sí, la tos generalmente es más tema respiratorio, ¿no? Más respiratorio. Lo que pasa es que a veces hay personas que... Porque puede ser también por el reflujo que tengan tos. Claro, exacto, sí. Claro, el reflujo te irrita la garganta y uno empieza a toser, ¿no? Pero hay gente que no sé si ha visto que cuando uno tiene un infarto se tose porque te va a pasar. No es tan cierto eso, sino que a veces hay maniobras cuando uno tiene la arritmia, la taquicardia, que pueden disminuir un poco los latidos. Y una de esas maniobras son la tos, que se llama maniobra salva, toser, pujar, respirar profundo, echar agua a la cara. Son cuando tienes el corazón que late muy rápido, esos estímulos hacen que el cerebro le diga, oye, corazón, baja un poco los latidos, estás trabajando demasiado y te puedes complicar. Entonces, esos estímulos pueden bajar un poco los latidos, pero no tanto en el infarto, sino en las taquicardias, cuando el corazón late muy rápido. Por eso, no, si te da un infarto, tose. No, si te está dando una taquicardia, sientes que el corazón, ahí puedes toser y puede bajar un poco. No siempre, pero podría ayudar. Pero en un infarto por lo menos no está demostrado. No está demostrado que eso suceda. No, que no hay que ayude la tos y que la tos implique un infarto, no. Ninguno de los dos. Doctor, y acerca de la rehabilitación cardíaca, ¿sus pacientes post-cateterismo van a rehabilitación cardíaca? Claro, ya se ha demostrado que incluso disminuye mortalidad y mejora calidad de vida a largo plazo la rehabilitación cardíaca. El problema es que no está muy difundido en el medio y ellos son cardiólogos especialistas en hacer rehabilitación cardíaca. Se han formado en el extranjero, porque acá no formamos sus especialidades, igual que intervencionismo, nosotros tenemos que ir al extranjero, por lo menos estar más de 2 años entrenándonos, para después venir acá y aplicarlo acá. Y la rehabilitación cardíaca sí ayuda, no de mortaleza. Un paciente postinfartado que le hemos puesto stent, o también que se ha ido a cirugía a poner puentes, y entra a la rehabilitación cardíaca frente a otro que no va a vivir mejor y va a vivir más. ¿Y en qué consta la rehabilitación cardíaca que usted le puede explicar al público? ¿Qué cosa es la rehabilitación cardíaca? La rehabilitación cardíaca es un proceso de recuperación, de reincorporación. O sea, como yo me reincorporo a mi vida cotidiana después de tener una enfermedad grave que puede haberme matado, pero me solucionaron ese problema, entonces me enseñan a qué ejercicios debo hacer, cómo debo hacer, hasta cuándo debo hacer, qué dieta comer, cómo comer y cómo manejar mi estrés, que es normal que después que una persona le da un infarto, pues está angustiado, preocupado, igual que la familia, ¿no? Entonces, ese es un programa de reincorporación, de reintegración a su vida cotidiana, ¿no? O sea, no solamente es el ejercicio, sino también es la alimentación. Exacto. Y también es el manejo del estrés. Entonces son 3 cosas que son los pilares fundamentales para una rehabilitación cardíaca, que yo creo que es muy fundamental después de haber tenido un infarto. Claro, de la mano también con el cardiólogo, obviamente, con el ¿no? Con tu terapia, medicación y todo lo demás. Esto es ¿verdad o mito? Hemos llegado a la secuencia más esperada por todo el público. ¿Verdad o mito? Aquí van a poder responder, el doctor va a poder responder todas sus preguntas, todas las consultas que tienen ustedes. Comenzamos, doctor Ortiz. Claro, mucho gusto. A ver, doctor, ¿verdad o mito? ¿Solo las personas mayores tienen infarto cardíaco? No. ¿Es un mito? Es un mito, exacto. Es un mito. Exacto, porque puede haber personas jóvenes, como le decía a la doctora, que tenía un paciente de 27 años,
que ya por antecedentes familiares tuvo un infarto y se ve cada vez con más frecuencia personas infartadas jóvenes, 30, 40, 50 años, lo que antes no era así. Antes no era así. Por eso me pidieron mi prueba de esfuerzo para hacerme el préstamo en el banco. Yo creo que fue por eso. El banco, probablemente. Doctor, algunos infartos pueden presentar síntomas leves o atípicos, ¿verdad o mito? Verdad. Incluso con el infarto silente, que no da síntomas o da muy pocos, obviamente en cierto grupo de personas pueden producir un infarto, incluso hasta una muerte súbita, ¿no? Que el paciente dejó de existir por un infarto muy rápido, muy grave. Muy bien, doctor. Doctor, ¿los infartos cardíacos solo ocurren en personas que tienen sobrepeso, verdad o mito? No, mito. La mayoría de personas, si bien el sobrepeso es un factor que puede aumentar el riesgo de infarto, también hay personas que son delgadas o con estructura normal y tienen infarto. Y que se cuidan en la alimentación, así como mencionó ese paciente joven, ¿no? Claro, o sea, como le decía. Pero tiene todo un antecedente atrás familiar muy importante también. Sí. Doctor, ¿verdad o mito? Si el dolor en el pecho desaparece, ¿no fue un infarto? No, mito. Mito. Porque hay infartos muy pequeños que le dieron a la persona, sintió un poco de dolor, porque también tienen probablemente una alteración en la sensibilidad y después va al cardiólogo porque por ahí le volvió a ver el dolor y se ve que ya tuvo el infarto y se ve la cicatriz ahí en el corazón del infarto. ¿Y cómo usted puede ver la cicatriz en el corazón del infarto? Hay varias maneras, ¿no? Tomando un electrocardiograma, que es una prueba que se pone los chuponcitos en el pecho, las pinzas de las manos y en las piernas y vemos la actividad del corazón, o pruebas de imágenes cardíacas para ver el corazón en sí por ecografía, por tomografía o resonancia, ¿no? O sea, hay exámenes auxiliares que nos pueden indicar también eso, aparte de un electrocardiograma. Claro, sí. Esos exámenes auxiliares que usted menciona, como la ecografía, una tomografía, hasta una gamografía, si no me equivoco. Gamografía y resonancia también. Y resonancia también. ¿Se pueden hacer también en emergencia? ¿O solamente son para pacientes que usted quiere diagnosticar si es que tuvieron un infarto? Se pueden hacer emergencias, pero si es un infarto cardíaco, eso se puede hacer realmente. La ecografía se puede hacer antes, pero las otras, por ser un poquito más complejas, se hacen realmente después. Es posterior, claro. Para ver de repente el daño que tuvo el corazón. Exacto. ¿No? ¿Qué tan comprometido estuvo también? Claro, después del cateterismo, para evaluar el daño, la evolución, si hay una otra secuela, sí se puede hacer la tomografía, resonancia, la gamografía después. Muy bien, doctor. Las mujeres no tienen síntomas de infarto, doctor, ¿verdad o mito? Mito. Lo que pasa es que las mujeres son más estoicas, entonces no... Aguantamos más el dolor. Y tienen, claro, y manifiestan otro tipo de molestias y lo aguantan. Entonces ya se está propulsando eso, las sociedades, de que a las mujeres tenemos que darle la confianza de que manifiesten sus molestias, porque también, como le decía, las posmenopausas ya están con infartos casi igual que los varones a su edad, entonces deberían manifestar sus molestias, pero realmente no lo hacen. Doctor, ¿verdad o mito? Si sobrevives a un infarto, ¿no puedes tener otro? ¿Puedes tener infartos múltiples? Mito, sí, claro. Justo una persona que ya tiene un infarto y a pesar de que se ha hecho el cateterismo, se ha abierto la arteria, se ha puesto el stent, siempre está en riesgo de tener otro infarto. Entonces, por eso es que siempre el cuidado, el estilo de vida y todo lo que hemos conversado tienen que ser de por vida. ¿Y usted ha visto casos de repente que usted termina de hacer un cateterismo, ¿no? Para poder solucionar el problema de la arteria obstruida, que es lo más frecuente que hay? E inmediatamente está en hospitalización, porque esos pacientes pasan a UCI, si no me equivoco. Claro, después del infarto tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos, de todas maneras. Entonces pasan a UCI, están bien, y ahí se pueden volver a infartar. Sí, también. ¿Puede pasar eso? Es rarísimo, porque en teoría si todo salió bien y el paciente está con buenos cuidados, no debería ser, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar. Ese es el riesgo de todo procedimiento que se hace al corazón, ¿no? El cateterismo, o cuando ya es muy complejo incluso van a cirugía y les ponen puentes, ¿no? Siempre es riesgo. Muy bien. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Solo las personas con antecedentes familiares de enfermedad cardíaca tienen infartos? Mito. Hay gente que, como le decía, ¿no? Deportistas, gente sana, que también su familia es sana, hacen deporte y les da un infarto, ¿no? El hecho que tengan antecedentes sí aumenta el riesgo, pero también los que no tengan antecedentes también pueden tener infarto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Los infartos pueden ocurrir en cualquier momento? Verdad.
Sobre todo se da en épocas de invierno como ahora, de frío, o en las madrugadas. ¿Y por qué, doctor, por el frío? Generalmente está asociado, según algunas teorías, las personas empiezan a hacer menos ejercicio, se vuelven más sedentarios, se deprimen, se preocupan más. Entonces eso aumenta la incidencia de infartos, ¿no? ¿Es por eso? Son teorías, ¿no? No está bien probado, pero asumen eso de que es por el clima, el ambiente. Y el sedentarismo. Claro, la mayoría de personas... Tiene un frío, yo no quiero correr. Sí, la mayoría en invierno, sobre todo adultos mayores, pues estamos hablando no adultos, que no les gusta hacer actividad física en invierno, comen más chocolatitos, dulces que les abrigan un poco, entonces eso también altera un poco su funcionamiento del corazón, ¿no? Y eso aumenta un poco la tasa o la incidencia de infarto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Los jóvenes pueden sufrir infartos cardíacos? ¿Verdad? Claro. Justo hablaba del veterinario de 27 años, hablamos también de un arquero muy famoso de español, Iker Casillas, que a pesar de ser campeón del mundo, campeón con su equipo, le dio infarto a los 38 años. Y de hecho que él se ha hecho todos los exámenes sabidos y por haber antes, porque imagino que al ser un deportista de alta competencia le hacen una serie de exámenes, pruebas de esfuerzos y todo lo demás, ¿no? Claro, exacto. También tenemos un futbolista de Dinamarca que nos ganó en el Mundial, que tuvo también un infarto y tuvieron que poner un aparato ahí en el corazón después, ¿no? Y es también otro deportista de élite. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Todos los infartos requieren cirugía? Mito. Justo ahora estamos viendo lo del cateterismo. O sea, el cateterismo no es considerado una cirugía, es un procedimiento mínimamente invasivo, porque una cirugía implica un corte. Nosotros no hacemos corte, metemos un catéter por el bracito a través de una arteria muy pequeña de 3 milímetros o por la pierna, y ahí hacemos el procedimiento de cateterismo cardíaco, abrimos la arteria que se llama angioplastía y ponemos el stent para otra vez restaurar el flujo de la arteria obstruida, ¿no? O sea, no son cirugías. Y ese tipo de procedimiento que realiza usted de cateterismo, ¿qué tipo de anestesia tiene el paciente? En la mayoría de casos es local. O sea, le ponemos un poco está despierto. Sí, está despierto, le ponemos un poquito de anestesia acá, 1 o 1.5 mililitros de silocaína, y el paciente está despierto, tranquilo, porque a veces necesitamos que colabore. Estamos interviniendo el corazón latiendo, no paramos el corazón, y mientras se está moviendo, necesitamos que el paciente se mueva lo menos posible o hacer algunas maniobras que lo tendría que hacer despierto. Obviamente en personas muy ansiosas o menores de edad, que también se da el caso, ahí sí tenemos que anestesiarlos o sedarlos, ¿no? Ya con el apoyo de un anestesiólogo. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Beber un poco de alcohol es bueno para el corazón? Verdad, pero sí es vino tinto seco, ¿no? Ese es el que está demostrado que ayuda. El vino tinto seco, nada más. Otro tipo de alcohol no. No. Por si acaso. Sí, el otro no ayuda. Pero claro, o sea, lo que dicen es evitar el exceso de alcohol. Pero el que te ayuda, que dicen que deben tomar una copita de vino tinto, es el tinto seco una vez al día. Los otros, mientras no excedas creo que los 60 gramos de alcohol al día, no te va a perjudicar. Pero el que te ayuda es el vino tinto seco. Muy bien, doctor. Doctor, ¿solo los hombres tienen alto riesgo de infarto? No, eso es mito, completamente, ¿no? Las mujeres posmenopáusicas ya tienen incidencias de infarto parecidas a los varones, y como las mujeres, como conversamos, aguantan más el dolor, no están expresivas, no se quejan tanto, el diagnóstico a veces demora más. Y eso también complica la evolución de un infarto en una mujer. Sí, claro. Y principalmente posmenopausia. Sí, es la incidencia mayor. Doctor, ¿mito o verdad? ¿Un dolor agudo en el pecho siempre significa un infarto? Mito. Puede ser, como estábamos conversando, un reflujo, puede ser gases, puede ser una contractura muscular, una inflamación de los huesitos, de las costillas, del esternón. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero no todos esos dolores agudos en el pecho son infartos. Son infartos, exacto. Pero sí, siempre es bueno chequearse. Claro. Sí. Haces un control. Si ve a uno algo raro que no está dentro de lo normal, siempre es bueno acudir a su médico. Claro, porque un reflujo, una inflamación de un músculo o gases no te va a matar o no te va a complicar, pero si no diagnosticas un infarto a tiempo, o sea, no detectas el infarto a tiempo, eso te puede sí llevar puede a la muerte. complicar. Claro. Doctor, ¿los infartos siempre son repentinos, verdad o mito? Mito, porque hay casos en que sí, digamos, tienes molestias previas, no lo que le llamamos la angina estable. O sea, ya el paciente o la persona viene con un poquito de dolor, ve que en una semana camina 2 kilómetros y le duele un poco,
la siguiente mes camina 1,5 kilómetros y le aumenta el dolor o se presenta el dolor antes o le agrega cansancio, ya nos está avisando que puede haber una angina estable que está obstruyendo una arteria, no llegar al infarto, pero si es que no se detecta a tiempo puede desencadenar infarto, ¿no? Una angina viene a ser un dolor en el pecho. Por causas cardíacas. Ajá. Claro, eso es cuando el doctor habla acerca de las anginas, que es un dolor en el pecho, ¿no? Que puede ser que sea como pequeños bloqueos de esa arteria, pero que no llega a bloquear completamente para hacer un infarto, pero se asocia no solamente con el dolor en el pecho, sino también con, como dice usted, la sensación de falta de aire, o de repente que usted caminaba 3 cuadras, ahora camina 2 y se cansa, ahora camina 1 y se cansa. Exacto, o ¿no? Tiene mareos, o sensación de desvanecimiento, náuseas, cuando antes haciendo esas actividades no lo tenía. No lo tenía. Doctor, ¿solo las personas con colesterol alto tienen infartos? ¿Verdad o mito? No, mito. O sea, el colesterol alto es un factor importante que obstruye las arterias y lleva al infarto, pero también están los diabéticos que tienen la azúcar alta, los fumadores que generalmente las 3 arterias principales del corazón se obstruyen o las obstruyen, los pacientes que tienen hipertensión arterial, los que tienen problemas en el riñón, los que han tenido antecedentes de infarto cerebral, los pacientes que tienen antecedentes familiares que han tenido problemas de infarto familiares antes de los 50 años, también son factores. Son factores también de riesgo. Doctor, ¿y qué es cierto acerca de los suplementos de aceite de pescado? ¿Previenen los infartos? ¿Verdad o mito? Es mito. El famoso omega. Es mito porque la mejor dieta, como le digo a mis pacientes, es la dieta de la olla. O sea, lo más natural que puedas consumir es mejor. Está demostrado que los aceites esenciales, omega, ayudan un poco, pero no es que tampoco te previenen. O sea, los aceites poliinsaturados son los que ayudan de cierta manera a limpiar un poco la grasa, el colesterol en la sangre. Pero no se demostrado que solo tomando esos productos, te va a prevenir el infarto, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que lleven una dieta adecuada, lo más saludable posible, sin tantos condimentos que son tan ricos, pero no son necesarios para poder prevenir por lo menos un problema en el corazón. Claro, o sea, lo que pasa es que actualmente pues, uno puede consumir condimentos, pero ultraprocesados, que ya tienen grasas saturadas, que lamentablemente eso le da un sabor extra, ¿no? Los ají, los condimentos que vienen en las bolsitas, y ahí dice el octógono de alto en grasas saturadas, esas no son saludables, pero una que prepara en su casa, un ajicito con sus hierbitas, con su ají, con su comino, con su sal, no va a pasar nada. Y su aceite de oliva extra virgen, que es el mejor aceite que se debe usar, ¿no? Para cocinar, no va a pasar nada. Doctor, ¿verdad o mito? Después de un infarto, ¿no se puede llevar una vida normal? ¿Nunca se va a poder llevar una vida normal? Mito, para eso está justo lo del cateterismo, o sea, actuar rápido para un infarto, dependiendo del tipo, para que el paciente primero salve la vida, se recupere el corazón y pueda vivir lo más normal posible. Y también la rehabilitación. Claro, y eso complementado con la rehabilitación, ¿no? Cardíaca. Muy bien, doctor. Doctor, ¿el estrés no afecta al corazón? Mito. El estrés ahorita es un problema que se ve en todas las edades y es un factor importante que se está viendo que no solo genera infartos, también puede generar arritmias, puede generar otro tipo de complicaciones, pero sí, de todas maneras afecta al corazón. Como le decía, hay un síndrome del corazón roto, que cuando el corazón se estresa tanto, el cerebro produce unas sustancias tan nocivas al corazón que pueden producirle un infarto, ¿no? Es el corazón roto. Sí, siempre el corazón roto. Bueno, doctor Ortiz, muchas gracias por esa charla tan interesante acerca de los infartos cardíacos. Yo creo que hemos resuelto muchas dudas de todo nuestro público. Y por favor, díganos, doctor, ¿dónde podemos ubicarlo? Gracias por la invitación, doctora. Me pueden ubicar en Cirugía 24 horas. Pueden entrar a la página web y agendar una cita conmigo, que muy gustoso estaré a atenderlos de la mejor manera posible. Gracias. Esto ha sido Cirugía 24 horas con el tema infartos cardíacos. Estoy segura que hemos tenido un tema muy interesante y hemos resuelto muchas preguntas acerca de ustedes, nuestro público que nos ve. Los esperamos en una próxima edición.